Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me alegra que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a seguir con los temas de cambio climático. Pero esta vez vamos a ver las afectaciones o los efectos adversos del cambio climático en las comunidades costeras en el planeta. Las comunidades costeras actualmente, y debido a los efectos del cambio climático, están en riesgo porque el aumento del nivel del mar es cada vez más evidente. Eso ya lo habíamos visto en semanas anteriores cuando hablamos del derretimiento de los glaciares, cómo esto aumenta el nivel del mar. Habíamos visto cómo las temperaturas eh, están aumentando tanto en la atmósfera como en los océanos, y esto es afecta directamente a lo que eran los glaciares. Entonces ahora vamos a ver cómo estas comunidades costeras están siendo afectadas y de manera importante por este aumento del nivel del mar. Entonces vamos a iniciar con el tema. Describir a partir de ejemplos los efectos sociales, ambientales y económicos que tendrá el cambio climático sobre comunidades costeras, producto del aumento del nivel del mar y de las temperaturas de los océanos. Entonces como ya les decía, ya habíamos analizado en clases anteriores la problemática del derretimiento de los glaciares y cómo esto estaba afectando. Ahora vamos a ver cómo las comunidades costeras, que son muy importantes, porque recuerden que en estas comunidades o en estas zonas específicas están los puertos donde se llegan lo que son las exportaciones y llegan las importaciones y salen las exportaciones de la mayoría de los productos, ¿verdad? Casi todo estos productos salen de lo que son los puertos. Y entonces imagínense ustedes si estas comunidades, a consecuencia del aumento del nivel del mar, llegan a desaparecer. Entonces tendría una afectación directa a la economía, una afectación directa a las personas por lo que son las inundaciones. Muchas personas morirían, muchas especies también deben emigrar a otras zonas por falta de alimento. Lo que representaría el daño económico de lo que son instalaciones, de lo que sería la pérdida de las playas. En fin, son muchos las consecuencias que tiene, digamos, el aumento del nivel del mar a nivel mundial. Entonces es importante que analicemos esos efectos adversos del cambio climático. Para empezar, vamos a ver un video. Este video es una simulación de lo que pasaría si este aumento del nivel del mar sigue ocurriendo como lo está haciendo hasta ahora, se va realizando de manera más acelerada. Y para darnos cuenta que el cambio climático no es, como decir, una leyenda, o no es algo que se dice que pasa, que realmente está ocurriendo, y es importante que veamos los efectos que tiene en muchos. No, ya hemos visto algunas de las afectaciones, ¿verdad? En temas anteriores, pero ahora la vamos a ver cómo este aumento del nivel del mar afectaría directamente a muchos países, tanto de América, de Asia, como de Europa, y cómo ciudades enteras llegarían a desaparecer si esto no se detiene a tiempo, si el ser humano no toma conciencia de cómo está afectando al medio ambiente. Vamos a iniciar con el video. Importante que le presten atención al video, porque después del video vamos a tener una actividad. Entonces, por favor, pongamos atención al video. El calor me da por pensar en el tiempo atmosférico y en el cambio climático. Los datos son de libre acceso y además cualquiera puede tomarlos. 2016, como todos últimamente, batió el récord de año más caluroso desde que se tienen registros, y la tendencia ahora mismo parece imparable. Por supuesto, hay zonas donde algún año es más benévolo, pero globalmente la temperatura aumenta cada vez más. Un rápido pensamiento a las consecuencias nos trae de manera inmediata el derretimiento de los polos, lo que me llevó a preguntarme qué sucedería si el hielo polar desapareciera tras completarse una primera fase del calentamiento global. Los cálculos son desastrosos y arrojan un brutal aumento del nivel del mar de 65 metros. Esto es debido a que los polos albergan el 75% del agua dulce del planeta, por causa de grosores de hielo que superan los 3 kilómetros en enormes zonas. Pero ¿cómo quedaría el mundo si eso sucediera? ¿Y qué pasaría con nuestra civilización? Pongámonos a ello.
Esta es la Tierra con mapa de elevación, donde solo los tonos azules son actualmente tierra firme. Acerquémonos y rellenemos con todo el agua disponible en caso de que el calentamiento global prosiguiera, centrándonos en países de habla hispana. Amplias zonas de la Patagonia se perderían, incluso islas completas. Un poco más al norte, primer gran desastre. Montevideo, Buenos Aires y Rosario, desaparecidos bajo el agua, con la inundación de todo el valle del río Paraná, haciendo que el mar llegara a las puertas de Asunción en Paraguay. La zona costera de Brasil se perdería, inundando grandes ciudades como Río de Janeiro, aunque la peor parte se la llevaría la cuenca del Amazonas, que quedaría bajo el agua a lo largo de miles de kilómetros, al igual que la cuenca del Orinoco, que arrasaría gran parte del sur de Venezuela. Del otro lado, las ciudades más costeras de Chile, Ecuador y Perú quedarían inundadas, al ganar el mar una pequeña franja vital. Un poco más al norte, medio Colombia también acabaría bajo el agua, al igual que una gran parte de todos los países de Centroamérica y el Caribe. Ya en México, la mayor parte del Yucatán quedaría bajo el agua, así como una buena porción de los estados al sur de la capital. En la costa oeste, la inundación sería de pocos kilómetros, aunque suficientes para destruir las ciudades costeras. En Estados Unidos, Florida directamente sería borrada del mapa, además de una buena parte de Texas, Luisiana, Alabama y Georgia. Los Ángeles y San Francisco serían también destruidos, al igual que Nueva York. Ya en Europa, Portugal desaparecería, al igual que Dinamarca y gran parte de los países del norte continental. Ciudades costeras como Barcelona o Marsella quedarían bajo el agua, al igual que una buena parte del suroeste de España. A nivel global, las cosas tampoco irían mucho mejor, siendo sobre todo desastroso en el sureste y este asiático, en donde grandes partes de la India, Bangladesh y una enorme porción de China se perderían. El mundo jamás volvería a ser como antes, y el daño económico destruiría nuestra sociedad, quedando obligada la humanidad a un nuevo comienzo, aunque no desde cero. Pero la pérdida de terreno respecto al agua no sería la única consecuencia. Las precipitaciones aumentarían exponencialmente, incrementándose el número de huracanes, tornados, lluvias torrenciales y demás condiciones propias de un clima extremo, que azotarían constantemente las nuevas zonas costeras, produciendo frecuentes inundaciones. Paradójicamente, amplias zonas de interior sufrirían sequías catastróficas que diezmarían la vegetación, haciéndolas prácticamente inhabitables. La Tierra sin hielo desencadenaría un caos atmosférico con unas condiciones impredecibles que hoy comenzamos ya a percibir muy suavemente, con un clima al que solemos definir como caluroso y enloquecido. Hoy día, mucha gente sigue negando el cambio climático, a pesar de que el consenso científico acerca de él está ya cercano al de temas como la gravedad. El calentamiento global es real, a pesar del daño que hicieron algunos políticos que se sumaron a la causa para incrementar su popularidad y de paso llenarse los bolsillos, presentando datos manipulados, no verificables o directamente falsos, como fue el caso de Al Gore, el del $500,000 por conferencia de 1 hora. Actividades humanas, quema de combustibles fósiles y sobre todo la ganadería intensiva parece que están haciendo perder al planeta ese equilibrio natural que por supuesto tiene ciclos. Aunque en este caso los cambios que se están dando son demasiado bruscos como para atribuirles nada. Actividades humanas, quema de combustibles fósiles y ganadería intensiva parece que están haciendo perder al planeta ese equilibrio natural que por supuesto tiene ciclos. Aunque en este caso los cambios que se están dando son demasiado bruscos como para atribuirles nada. Un mundo sin hielo causaría un desastre épico, dado que la mitad de la población mundial vive a menos de 200 kilómetros de la línea de costa. Como veis, algunas partes del mundo serían prácticamente irreconocibles.
Y ya sabemos muy bien las consecuencias finales de un planeta con un efecto invernadero descontrolado y retroalimentado. Bueno, chicos, ya vimos el video, vimos que es una simulación de lo que puede pasar si el cambio climático continúa en el planeta. Vemos cómo el aumento del nivel del mar puede destruir ciudades enteras, puede causar una afectación grave a la vida de las personas por las inundaciones. Vimos también cómo las actividades económicas pueden tener muchas afectaciones. Y todo esto es importante de destacar y hacer conciencia sobre la problemática del cambio climático. En esta parte de la clase se realiza un conversatorio entre la docente y los estudiantes, donde ellos analicen las consecuencias del cambio climático, principalmente ver cómo si las actividades del ser humano con la quema de combustibles fósiles, con el aumento de las temperaturas de los océanos, de la atmósfera, si esto no disminuye, se va a seguir, se va a seguir aumentando el nivel del mar por el derretimiento de los polos. Entonces aquí es importante que se tome conciencia de la afectación del cambio climático, como se vio en el video, ciudades enteras de todos los continentes, porque es una afectación mundial, podrían llegar a desaparecer si no se toman acciones a nivel mundial, a nivel país y también acciones individuales. Entonces en esta parte lo importante del conversatorio sería eso, ahora que las estudiantes puedan ver o puedan analizar cómo esta pérdida de hielo en las zonas polares está afectando directamente al planeta, el aumento de las temperaturas también de los océanos, ver cómo ciudades enteras pueden llegar a desaparecer, ver cómo inundaciones pueden acabar con la vida de las personas, ver también que esto puede causar otras problemáticas sociales como el desplazamiento de miles de personas, ¿verdad? A causa de las inundaciones, ver también cómo las especies tendrían que migrar para poder conseguir alimentos y causaría, digamos, una afectación directa al ser humano. Entonces, ese sería el fin del conversatorio. Y la clase continuaría de la siguiente manera. Bueno, chicos, ya vimos cómo en el video la simulación de lo que pasaría si el cambio climático sigue afectando, como hasta el momento ha afectado eh, a muchas regiones del planeta, ¿verdad? Porque no nos escapamos a esta afectación, es una afectación mundial. Entonces vamos a ver cómo los efectos sociales, ambientales y económicos en las comunidades costeras directamente. Las regiones costeras son un importante espacio urbano, en ellas se desarrolla una importante actividad portuaria, turística e industrial. Como les decía al principio, en esas comunidades costeras se encuentran los puertos donde salen las exportaciones y entran las importaciones de productos, que es muy importante para la economía de los países, ¿verdad? Y al desaparecer estas ciudades sería una afectación directa a la economía a nivel mundial. Dice, lastimosamente, el crecimiento de la población genera una alta contaminación, generando gran cantidad de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Todo lo que hemos analizado durante estas clases, lo hemos visto ahora cómo la quema de combustibles fósiles es una de las principales causas del cambio climático a nivel mundial y la quema de combustibles fósiles se utiliza para la generación de energía en todo el planeta. Entonces es muy importante, ¿verdad?, saber cómo todo esto ha traído consecuencias, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo esas consecuencias afectan directamente a estas comunidades costeras. Aquí en el país, tal vez un ejemplo de algunas de esas afectaciones es la ciudad de Punta Arenas, que ustedes pueden ver que en algunas épocas del año esta ciudad de Punta Arenas se tiende a inundar y hay mucha pérdida para los comerciantes y para la población en general. Esto es un pequeño ejemplo de lo que pasa en épocas del año, pero estamos hablando, en épocas del año específicas, pero estamos hablando que con el aumento del nivel del mar, si esto continúa de la manera en que se están derritiendo los glaciares, tanto en el Ártico como en la Antártida,
esto puede llegar a ser una afectación permanente, ¿verdad? Y no solamente por una marea alta, sino que es una afectación donde las ciudades, y no solo en el país, sino todo el mundo, pueden llegar a desaparecer por completo, ¿verdad? Como veíamos en la simulación del video, existe un alto porcentaje de ciudades costeras alrededor del mundo que se verían directamente afectadas en todos los continentes. Principales problemas, bueno, el aumento del nivel del mar, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de una inundación. ¿Qué causan las inundaciones? Aparte de la pérdida económica, que es muy grave, también es una afectación a la vida de los seres humanos y de la biodiversidad. Con estas inundaciones, muchas personas pueden verse afectadas, ya que tendrían que desplazarse a otros lugares al perder sus hogares. También se pierden ecosistemas, ¿verdad? Existirían grandes flujos migratorios hacia otros sectores a causa de esto. Las personas podrían perder sus trabajos también porque recordemos que en estas zonas costeras son altamente turísticos. Hay muchos proyectos turísticos alrededor de las playas que generan muchos puestos de trabajo que también se perderían. Y esa es una afectación directa, es una afectación social directa. También importante acá que a raíz de esto, ciudades enteras llegarían a desaparecer. Como lo vimos en la simulación, ciudades como Miami eh, tienden a desaparecer porque están en una zona costera. Entonces es importante ver que tanto en nuestro país como en el resto del mundo, esta afectación se ve ya como les decía anteriormente, ¿verdad? Como hemos visto en ciudades acá de Costa Rica, como la provincia de Punta Arenas, ¿verdad? Que se presentan esas inundaciones, pero también se ve en muchos otros lugares del mundo. Otro de esos problemas es la modificación en la salinidad del mar. Cuando el CO2 o el dióxido de carbono se pone en contacto con el agua del mar, esto se convierte en ácido carbónico, lo cual acidifica las aguas. Afecta a especies como corales y moluscos en la formación de las conchas. Entonces estamos viendo que también aquí hay una afectación directa al ecosistema por el CO2 o el dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero causado principalmente por la quema de los combustibles fósiles. Variación en la temperatura de las aguas. Debido al calentamiento de las aguas, algunas especies migran a las latitudes medias y altas. Esto ya lo habíamos visto ahora anteriormente, que tanto en la atmósfera como las temperaturas de las aguas tienden a aumentar por la quema de combustibles fósiles y el efecto directo del cambio climático o el efecto invernadero que tenemos en el planeta. Entonces, eso también es una afectación directa porque recordemos que al aumentar el agua de los océanos, se da el derretimiento de los glaciares y esta situación ocurre tanto en lugares de Ártico como en la Antártida, ¿verdad? Y que son grandes cantidades de masas de hielo que tienen un volumen, que lanzan un volumen muy alto de agua al mar. Ahora vamos a ver esa afectación del cambio climático en las comunidades costeras, pero la vamos a dividir en efectos ambientales, económicos y efectos sociales. Efectos ambientales: muerte de los arrecifes de coral, desaparición de especies de flora y fauna marina y migración de especies marinas. Efectos económicos: pérdida económica debido a la reducción de la actividad pesquera. Recordemos que en las zonas costeras una de las principales actividades económicas es la pesca, también el turismo deportivo. Posibles pérdidas en la actividad turística cuando el mar afecte las instalaciones de hoteles y centros de recreo. Como ya les decía también anteriormente, la cantidad de proyectos turísticos que hay en las costas alrededor del mundo es muy grande y con esta pérdida se dañarían esas estructuras a consecuencia de las inundaciones, y también es una consecuencia social porque la pérdida de empleo para muchas personas que trabajan en estos proyectos. Efectos sociales: posibles daños a ciudades costeras producto de las inundaciones, problemas de desempleo causado por la migración de especies marinas que afectaría la actividad pesquera, que es una de las principales fuentes de trabajo. Ok, chicos, continuamos con la clase. Ahora vamos a hacer esta lectura: afectación del cambio climático en las comunidades costeras.
con lo visto en la presentación que acabamos de ver, más esta lectura, ustedes van a hacer una actividad. Entonces, por favor, les voy a facilitar el material impreso para que ustedes sigan conmigo la lectura para posteriormente hacer una actividad. Afectación del cambio climático en las comunidades costeras. Ya creo que todos tienen la lectura en la mano, entonces por favor, vamos a ir leyendo juntos. El aumento del nivel del mar es una de las mayores preocupaciones relacionadas con el cambio climático porque afecta directamente a las poblaciones costeras en diversas partes del mundo. El IPCC estableció que el nivel del mar subió en promedio 1.8 milímetros anuales desde 1961 y 1.3 milímetros anuales desde 1993. El aumento se origina por causas como el derretimiento de los glaciares. Esta situación está ocurriendo en diversos lugares del planeta como los Andes, América del Norte, Europa y África. El derretimiento de los glaciares provoca que llegue más agua a los océanos. Como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Por la gran cantidad de volumen de agua que sale de los glaciares. La pérdida de la masa de hielo en las zonas polares. Las masas de hielo en sitios como el Ártico y la Antártida están perdiendo volumen como efecto del aumento de la temperatura. El agua proveniente de estas zonas permanece en los océanos. El calentamiento del agua. El agua de los océanos se está calentando como resultado del aumento de la temperatura. Cuando el agua se calienta, ocupa más espacio. El IPCC estableció algunos posibles efectos del aumento del nivel del mar. Por ejemplo, salinización del agua usada para el riego de cultivos en los estuarios y en los sistemas de distribución de agua dulce. Menor disponibilidad de agua dulce. Recordemos que los glaciares tienen gran cantidad de agua dulce, pero al derretirse y al tener contacto con el mar, esta agua dulce se pierde. Mayor pérdida de vidas y lesiones en personas a causa de las inundaciones repentinas. Elevación del costo de protección o previsión del impacto. Recordemos que el cambio climático representa un gran gasto económico para los países por la mitigación de las afectaciones que esto causa, ¿verdad? Cuando hay inundaciones o algún evento extremo, los países deben de desembolsar grandes cantidades de dinero para poder, de alguna manera, ayudar a las comunidades y a seguir con sus actividades para continuar con la economía. Alta inversión en el desplazamiento de poblaciones afectadas por la subida del mar. Como ya lo habíamos visto, muchas personas tienen que emigrar a otras zonas porque ya sus lugares de residencia donde ellos viven, pues empiezan a inundarse a consecuencia del cambio climático. Pérdida de biodiversidad como consecuencia de las inundaciones. Eso también lo hemos visto, ¿verdad? Que las especies deben migrar para poder conseguir alimento o por su seguridad. Ahora vamos a ver esos efectos sociales, ambientales y económicos del cambio climático en las comunidades costeras. La subida del nivel del mar acarrea consecuencias sociales, económicas y ambientales para las comunidades costeras, para las comunidades cercanas a las costas o para islas pequeñas. Una de las más serias es la migración climática, el traslado forzoso de una población a causa de los efectos del clima. Ambientales, intensificación de las inundaciones costeras agravadas por el desarrollo costero y el crecimiento demográfico, mayor riesgo de crecimiento repentino en el interior del continente, mayor frecuencia de inundaciones costeras, aumento de la erosión causada por la entrada del mar, intensificación de las inundaciones y la erosión. Entre las afectaciones económicas están la pérdida económica a causa de la erosión de playas, lo cual afectaría el turismo, y efectos económicos y sociales, daños en la infraestructura y a los asentamientos urbanos, afectación en las comunidades en zonas costeras altamente pobladas. Ok, chicos, ya vimos en la presentación, vimos esta información también, la vemos aquí en el material. Ahora lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Van a realizar un cuadro comparativo donde van a destacar las afectaciones sociales, económicas y ambientales causadas por el cambio climático en las comunidades costeras. Para esto van a tener 20 minutos para que realicen el cuadro comparativo con estos tres aspectos que les estoy indicando por acá.
En esta parte de la clase, los estudiantes van a realizar un cuadro comparativo con lo visto en la presentación, con ayuda del video observado y también con el material que se les acaba de suministrar. Ok, chicos, imagino que ya terminaron. Vamos a ver algunas de esas afectaciones, por ejemplo, las que son afectaciones sociales. Bueno, ya vimos que está la pérdida de empleo, ¿verdad? Cuando estas instalaciones turísticas pueden llegar a desaparecer por inundaciones. También vimos que las actividades pesqueras, que son características de estas zonas costeras, pues tienden a disminuir porque las especies tienen que migrar. También daños económicos en en la infraestructura, ¿verdad? Personas que pierden todas sus pertenencias por las inundaciones. Los daños económicos, ¿verdad? También al perderse estas ciudades costeras o al tener afectaciones, pues desaparece lo que es el turismo, ¿verdad? Las playas también, que es una de las principales actividades económicas de las costas, ¿verdad? Debido a la erosión, tienden a ser afectadas. También en el caso de las actividades de las afectaciones ambientales, la mayor frecuencia de inundaciones, el daño directo a las especies y la erosión que causa el aumento del nivel del mar en estas zonas. Entonces estamos viendo que hay muchas afectaciones en estas zonas del planeta y esto no solo nos afecta a nosotros, afecta sino a todo el mundo. Entonces es importante acá saber que nosotros podemos realizar acciones individuales para tratar de disminuir un poco el impacto del cambio climático desde nuestras casas y también ayudarnos al país y ayudamos al planeta en general. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta estas afectaciones, ¿verdad? Cómo afectan directamente las actividades del ser humano, cómo afecta la biodiversidad y cómo tienen gran impacto en actividades que son muy importantes para la subsistencia del ser humano. Entonces, chicos, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido, espero que hayan visto que la clase haya sido agradable y nos vemos la próxima.